Bueno, aquí tengo entre mis manos esta obra maravillosa de los márgenes de la filosofía de Jacques Derrida, que bueno, tampoco voy a decir que me haya leído cientos de veces, porque sería mentira, pero sí por lo menos dos o tres de cabo a rabo, desde el principio hasta el final, lo cual, pues bueno, los que hayáis leído a Derrida sabréis que tiene bastante mérito, teniendo en cuenta pues el esfuerzo que hay que hacer a veces para seguirle el hilo a este hombre. Y por supuesto, la tengo completamente subrayada, de cabo a rabo, no sé si se verá. Y bueno, como algunos sabréis, pues esta obra en realidad no se trata de una obra constituida como tal, sino que es un conjunto de diversos ensayos, más o menos dispersos, aunque es cierto que Derrida decidió publicarlos juntos en el año, pues en el 72, si no me equivoco. Porque, pues bueno, todos ellos se articulan en torno a un mismo objetivo, que no es sino el de esa famosa deconstrucción derridiana, ¿no? Esa intervención quirúrgica que pretendía hacer en la misma estructura del pensamiento occidental, porque al final, pues este concepto, el de márgenes de la filosofía, lo que nos viene a indicar, pues es precisamente eso, ¿no? Es decir, qué es lo que ocurre si todo aquello que la filosofía ha considerado siempre como algo marginal o residual o accesorio, pues resulta ser en realidad lo central o por lo menos la condición de posibilidad de todo fundamento, ¿no? De tal manera pues que Derrida nos está mostrando que la estructura misma del pensamiento filosófico se constituye a través de una operación excluyente, pero que no hace desaparecer aquello que excluye, ¿no? De tal manera, pues bueno, que aquellos conceptos o teorías que la filosofía va echando hacia afuera o va suprimiendo en ese camino donde las nociones fundamentales pues parecen seguir siendo siempre las mismas, como por ejemplo la trascendencia o la inmanencia, pues en realidad esos conceptos que quedan excluidos, como yo mismo he dicho muchas veces, pues lo que hacen al final es engrosar el círculo o el bucle de nuestro pensamiento, porque es cierto que el pensamiento occidental, cuando vemos, por ejemplo, esa disputa entre la trascendencia y la inmanencia, parece ir siempre en círculos, ¿no? O caminar siempre regresando a las mismas problemáticas o sobre las mismas disyuntivas, pero lo que hacen precisamente los márgenes es añadir una riqueza enorme al pensamiento y engrosar ese círculo de tal manera, pues eso, que todo aquello que el pensamiento excluye en realidad lo que hace es aportarle su verdadera profundidad, ¿no? Funcionar como un margen. Y aquí, pues bueno, Derrida emplea hábilmente el significado de la palabra margen como aquello que rodea un texto sin pertenecer al cuerpo principal. E incluso, bueno, vemos como el tío se recrea bastante en esto, especialmente en la, pues bueno, en la introducción del libro. A ver si lo veis ahí. Donde pues bueno, la introducción se articula en esta estructura donde el texto principal aparece rodeado de un margen que, pues bueno, tiene un tamaño de fuente mayor. Y en este margen, concretamente, él pone su introducción como el núcleo, ¿no? El texto mismo de Jacques Derrida, y lo rodea de un margen al cual da como más relevancia, en el cual pues pone el texto, un texto no poético, sino prosaico, de un autor surrealista francés, si no me equivoco es Michel Leiris. Así que bueno, esto a mí ya me parece, claro, el colmo de la sofisticación, ¿no? O sea, a mí esto me lo pones al comienzo de un libro y ya te digo, Derrida, toma mi dinero. Pero es que claro, además estamos hablando de que, pues eso, de que Jacques Derrida es aquel que después de Nietzsche se propuso realizar completamente el ideal del filósofo poeta. Y por ejemplo, pues sin ir más lejos, podemos tomar como ilustración de esto que estoy diciendo esta misma introducción, que es una ida de olla, que bueno, os voy a leer tan solo unas líneas, porque bueno, esta introducción, la de Derrida, no la otra del poeta francés, pues empieza así. Dice Jacques Derrida:
El ser en el límite. Estas palabras todavía no forman una proposición, menos todavía un discurso, pero en ellas hay, con tal que juguemos, con qué engendrar poco más o menos todas las frases de este libro. La filosofía responde a una necesidad. ¿Cómo entenderla? Ella, la necesidad. Amplio hasta creerse interminable, un discurso que se ha llamado filosofía, el único sin duda que no ha oído recibir el nombre más que de sí mismo y no ha cesado de murmurarse de cerca la inicial, siempre ha querido decir el límite, comprendido el suyo. En la familiaridad de las lenguas llamadas por él naturales, las que le fueron elementales, este discurso siempre se ha limitado a asegurar el dominio del límite. Lo ha reconocido, concebido, planteado, declinado según todos los modos posibles, y desde este momento, al mismo tiempo, para disponer mejor de él, lo ha transgredido. Era preciso que su propio límite no le fuera extraño. Se ha apropiado, pues, del concepto, ha creído dominar el margen de su volumen y pensar su otro. La filosofía siempre se ha atenido a esto. Pensar su otro, lo que limita y de lo que deriva en su esencia, su definición, su producción. Pensar su otro viene a ser sólo relevar aquello de lo que ella deriva, a no abrir la marcha de su método más que para pasar el límite, o bien el límite oblicuamente, por sorpresa, reserva todavía un golpe más al saber filosófico. Al propagar esta pregunta más allá del contexto preciso del que acabo de arrancarla, la infinidad del quantum en la gran lógica y la crítica de las antinomias kantianas, se tratará casi constantemente en ese libro de interrogar la relevancia del límite, y así pues de dar nuevo impulso en todos los sentidos a la lectura de la Aufhebung hegeliana, en su momento, más allá de lo que Hegel, al inscribirla, se ha oído decir o ha oído querer decir, más allá de lo que se ha inscrito sobre la pared interna de su oído. Esto implica a la pared en una estructura delicada, diferenciada, cuyos orificios pueden pertenecer siempre inencontrables, apenas practicables la entrada y la salida, y que el texto, el de Hegel por ejemplo, funcione como una máquina de escritura en la que un cierto número de proposiciones caracterizadas y sistemáticamente encadenadas representan la intención consciente del autor como lector de su propio texto, en el sentido en que hoy se habla de lector mecánico. Aquí la lección de este lector finito que se llama a un autor filosófico no es más que una pieza, a veces además interesante, de la máquina. Limitarse a pensar su otro, su propio otro, el propio de su otro propio, a pensarlo como tal, a reconocerlo, se le echa en falta. Nos lo reapropiamos, disponemos de él, le echamos en falta o más bien echamos de menos echarlo en falta, lo que en cuanto al otro viene a ser siempre lo mismo, entre el propio del otro y el otro del propio. Si la filosofía siempre ha oído, por su parte, estar en contacto con lo no filosófico, incluso lo antifilosófico, con las prácticas y los saberes, empíricos o no, que constituyen su otro, si se ha constituido, según este acuerdo, reflexionando con su afuera, si siempre se ha oído hablar en la misma lengua de ella misma y de otra cosa, podemos con todo rigor asignar un lugar no filosófico, un lugar de exterioridad o de alteridad desde el que se pueda todavía tratar de la filosofía. Este lugar siempre no habrá sido anteriormente ocupado por filosofía. Es una artimaña que no sea razón para impedir a la filosofía hablar una vez más de sí misma, prestar sus categorías al logos del otro, fingiendo sin tardanza sobre la página doméstica de su propio tímpano una percusión heterogénea. Podemos penetrar violentamente su campo de escucha sin que al punto, fingiendo incluso la ventaja, la filosofía, si escuchamos lo que se dice de ella, si decodificamos el enunciado, lo haga resonar en ella, se apropie de su emisión, se lo comunique familiarmente entre el oído interno y el oído medio, según la vía de una trompa o de una ventana interior, sea redonda u oval. Dicho de otro modo, ¿se puede hacer estallar el tímpano de un filósofo y continuar haciéndose oír por él? Filosofar con un martillo. Zaratustra comienza por preguntarse si será necesario estallarles, romperles los oídos a golpes de címbalos o de tímpanos, instrumentos siempre de alguna dionisíada, para enseñarles también a oír con los ojos. Pues bueno, yo creo que no se puede poner un apelativo menor que magnífico a este estilo, y aun a riesgo de sonar extremista, pues diré que esto es a lo que debería aspirar todo filósofo, ¿no? A que más allá de la teoría y del desarrollo lógico, pues sus doctrinas tengan también un marcado sentido estético. Porque, pues bueno, para mí, todo filósofo, en última instancia, es un poeta. Y por supuesto, en el sentido del arte, el mejor artista, al final, es aquel que es capaz de expresar los postulados de una metafísica en 4 trazos, incluso aunque no sepa formularlos con palabras, ¿no?
Tal vez por eso decide Derrida darle al núcleo de su desarrollo en esta introducción un papel secundario frente a ese margen que supone el texto surrealista de Ladies, porque aunque el margen sea en apariencia aquello que rodea un texto, lo que no pertenece al cuerpo principal y por tanto puede ser en teoría ignorado sin alterar lo esencial, Derrida decide mostrarnos que esto en realidad no es así en absoluto y que el margen solo podría considerarse algo exterior si realmente fuese algo ajeno a la obra. Pero lo cierto es que, estando ya dentro, se convierte en una frontera y en un límite que además es inestable porque tendría la facultad de entrar y salir del contenido en una especie de juego incesante que hace que al mismo tiempo pues se posibilite y se sostenga ese mismo desarrollo que nosotros estaríamos contemplando como lo verdaderamente nuclear, ¿no? Pero esta intuición pues tiene consecuencias radicales si consideramos que toda la filosofía occidental, desde Platón hasta Husserl, pues habría operado mediante una serie de oposiciones jerárquicas. Algunas de las principales que tendrán especial relevancia serán las de presencia y de ausencia, las de esencia y apariencia, o las de interior y exterior, y por supuesto la de habla y escritura, que en Derrida también se nos va a revelar como una inversión fundamental, ¿no? Y en todas estas oposiciones nos encontramos con que los filósofos se habrían inclinado siempre por uno de los dos términos, el cual acaba siendo privilegiado como el origen y como el fundamento de verdad, mientras que el otro pues no solo es relegado a un plano de inferioridad metafísica, sino que incluso pues se acaba convirtiendo en algo peligroso o amenazante y por tanto que debe ser neutralizado, ¿no? Así que la tesis fundamental de Derrida en estos márgenes de la filosofía pues consiste en mostrarnos que esas jerarquías no son estables en absoluto y que el término subordinado no tiene por qué ser secundario, sino que en muchos casos es más constituyente aún que el principal. Porque si todo centro se forma en una operación excluyente, pues en realidad toda doctrina es dependiente en última instancia de sus márgenes. Y esto paradójicamente nos conduce al propio núcleo del proyecto derridiano, que es su famosa crítica a la metafísica de la presencia, es decir, a esa inclinación que la tradición filosófica siempre habría tenido para privilegiar la presencia como condición de posibilidad del sentido, siendo uno de los mayores ejemplos pues ese logocentrismo que convertiría la voz en una garantía de autenticidad y reduciría a su opuesto, en este caso a la escritura, como una mera copia del habla, ¿no? Algo que por supuesto pues vamos a ver que no es así en absoluto, con esa lapidaria sentencia de Derrida de que no existe nada fuera del texto, con la que nos da a entender que si entendemos la escritura como cualquier estructura simbólica que articule el sentido, pues en realidad esta es mucho anterior y mucho más primigenia y fundacional que el habla. De hecho, el habla es un subproducto de la escritura en realidad. Algo que podría transformar también la noción de la verdad como algo presente a la conciencia, que es al final un ejercicio similar al que ya vimos que hace Wittgenstein cuando reniega del significado como algo que sea inmediatamente accesible o que se vincula a los términos de forma aislada, porque recordamos que el significado al final en Wittgenstein, en el segundo Wittgenstein, se establecía por el uso en los juegos del lenguaje. Pero bueno, lo que va a hacer Derrida es mostrarnos que la presencia en realidad nunca puede darse plenamente porque siempre va a aparecer atravesada por lo que él denomina la différence, que no significa exactamente diferencia, sino más bien por un diferimiento, ¿no? Que se entendería como una huella de su opuesto, es decir, como un rastro de la ausencia, de tal manera que el sentido pues nunca coincide plenamente consigo mismo, y precisamente por esto pues podemos considerar que lo marginal no es un mero accidente, sino que de hecho pues es la condición estructural de todo sentido. Y es aquí, en estos márgenes de la filosofía, donde pues esta tesis se desarrolla a lo largo de una serie de intervenciones estratégicas, de las cuales vamos a ver apenas las dos primeras realmente. No sé si llegaremos a tocar la tercera, pero bueno, vídeos de Derrida va a haber en este canal para dar y tomar, pero es que es eso, si pretendía analizar todos los ensayos que desarrolla en este libro, pues no habría acabado el vídeo, ¿no? Que tampoco sé lo que va a durar, espero que lo normal. La cosa es que, bueno, pues en esta obra encontramos
desde lecturas de Kant hasta desplazamientos conceptuales que ponen precisamente en cuestión esa frontera entre lo interior y el exterior. Por lo que, aún no pudiendo considerarse esta tesis como un sistema cerrado, pues sí podemos decir que lo que se desarrolla en estas páginas es una verdadera ontología del límite, como bien nos ha anticipado en la introducción, ¿no? Que al final la filosofía siempre gira en torno al límite. Y donde, bueno, pues dejando de ser concebido el límite realmente como una línea divisoria que sea clara, insuperable, para aparecer ahora como un espacio donde lo interior y lo exterior se mezclan y donde la identidad pues depende de la diferencia. En definitiva, que este ejercicio pues consiste en mostrar que el centro siempre estuvo estructuralmente descentralizado y que por lo tanto pues buscar precisamente esos márgenes de la filosofía no es algo así como irse por los cerros de Úbeda, ¿no? Sino que supone un esfuerzo pues totalmente necesario para comprender el origen de nuestro pensamiento y también el futuro del mismo, ¿no? Pero esto, por supuesto, pues no puede entenderse sin contextualizar a Derrida como un heredero directo de la fenomenología husserliana y de esa ambiciosa búsqueda del sentido en su donación originaria, que sería previa a cualquier condicionamiento metafísico, porque es precisamente aquí donde Derrida detecta la suma importancia de una cosa que denominamos la iterabilidad, como algo constitutivo de cualquier pues ilusión de sentido, que la iterabilidad lo que viene a significar en términos cristianos es la repetición, lo cual quiere decir pues que detrás de cualquier pretendida idealidad o de cualquier supuesto significado constituido pues se halla en última instancia la repetición. De tal manera que, bueno, pues en Husserl teníamos también una metafísica de la presencia, pero la cual nos desvela el hecho de que toda verdad que pretenda conservarse idéntica, pues tiene que recurrir a la repetición, por ejemplo, en la escritura, pero la repetición ya implica siempre, en todo momento, la posibilidad de introducir alteraciones, y de hecho, no solo la posibilidad, sino el hecho consumado de que la repetición conlleva alteraciones. Porque no es una repetición automática, ¿no? Es una repetición que se lleva a cabo en el contexto humano. Y esa posibilidad precisamente es la que introduce un diferencialismo. De tal manera que si la identidad de cualquier cosa, de cualquier ente que se pretenda como ideal, pues si esa identidad depende al final de la repetición, pues paradójicamente podremos afirmar también que la identidad depende de la diferencia y que por tanto pues el sentido es algo en constante desarrollo y cuya posibilidad reside precisamente en que nadie lo tiene nunca de forma plena, porque esa supuesta presencia originaria aparece ahora atravesada por lo que Derrida va a denominar la huella, que no es sino la marca de la ausencia presente en el corazón mismo de la presencia, ¿no? Esto es, ya os he dicho que es extremadamente poético, y aquí es donde se abre la cuestión central, que es una sospecha sobre el origen puro del fundamento, que se va a radicalizar precisamente en esta obra, que al final acabará concluyendo con que pues todo origen está ya diferido y por tanto que la misma idea de origen a la que aduce, por ejemplo, la fenomenología y esa formulación husserliana del Lebenswelt como horizonte, pues en realidad están contaminadas estructuralmente por lo mismo que estarían excluyendo, ¿no? Otra gran influencia, por supuesto, pues será Heidegger, que de hecho vamos a repasar su análisis del Sein und Zeit. Ahora mismo no me acuerdo de cuál es el nombre del texto, pero bueno, de Ser y Tiempo, de Heidegger, que bueno, pues Heidegger es que ya había denunciado esa reducción del ser a la presencia llevada a cabo por la metafísica occidental, con ese privilegio de lo actual sobre la potencialidad, que tanto se evidenciaba, por ejemplo, en Aristóteles, con esa superioridad ontológica de la materia sobre la forma, porque al final, pues eso, Aristóteles, poco para librarse de los problemas suscitados por ese trascendentalismo platónico, ¿no? Pues reivindica algo en su momento era muy necesario, como pues que el objeto de estudio por excelencia de las ciencias debe ser lo realizado, ¿no? Y no una suerte de abstracción que no encuentra correspondencia en ningún caso con lo empírico. Y sin embargo, en esto habría un claro peligro,
como lo era la reducción de todo lo real a lo meramente objetivable, ¿no? Que este es el escollo que Heidegger, entre otras cosas, pues pretende salvar buscando una experiencia más originaria del ser, mientras que lo que hace Derrida, en cambio, pues es sospechar de la categoría misma de origen, ¿no? Porque buscar una presencia más auténtica pues implicaría seguir incurriendo en ese error de considerar que la presencia es una estructura estable en sí misma y, como ya hemos dicho, pues organizar todo el pensamiento en torno a posiciones jerarquizadas, donde lo sustancial aparece como algo contrario a lo occidental, pues no tiene en cuenta el hecho de que el centro solo se constituye mediante la exclusión de todo aquello que aún sigue necesitando, aunque lo excluya. Y esta es la arquitectura que va a cuestionarse en estos márgenes de la filosofía mediante una deconstrucción de toda metafísica que Derrida ya nos adelanta en esta introducción tan absolutamente épica, y todo ello dentro del horizonte de ese estructuralismo como el movimiento en el que, pues bueno, en el que cobra especial relevancia esa lingüística de Saussure, de la que ya hablamos, creo, en el vídeo de Wittgenstein, que pues bueno, era esa lingüística que introducía una distinción clave entre el lenguaje como habla, por una parte, y como estructura. Y aunque en este caso, pues bueno, lo que nos va a interesar especialmente de Saussure, pues es otra afirmación que, además de tener consecuencias decisivas en ese cambio de parecer que ya vimos de Wittgenstein con respecto al significado, pues también condiciona en buena medida la deconstrucción derridiana, porque esa afirmación es la de que en la lengua no existe la noción del término positivo, sino que todo signo encuentra su significación en el contraste con otros signos, ¿no? Esto lo tenemos más o menos claro. Lo cual, al final, pues supone la gran ruptura con esa idea clásica del significado como presencia de una esencia, convirtiendo el sentido en algo que no es dado de forma inmediata, sino que aparece casi como el efecto colateral de un sistema de diferencias, ¿no? Y bueno, pues Derrida asume plenamente esta intuición, si bien pues señala cierta ambigüedad en la tesis de Saussure, que aún considera la escritura como una representación secundaria del habla, en lo cual pues vemos aún todavía la sombra de esa metafísica de la presencia, que para Derrida pues sería inadmisible dentro de un sistema verdaderamente estructuralista, porque claramente, pues bueno, en Saussure la voz ocupa el centro, mientras que la escritura pues sigue siendo relegada o excluida, ¿no?, al margen. De tal manera que, aunque sí se reconoce la diferencia, aún se estaría intentando asegurar un punto de presencia plena, como es pues el encarnado por ese logocentrismo que va a denunciar Derrida, y que aquí está, en cierta medida, pues intentando preservar la posición del significado intencional como revelación de la conciencia. Y la denuncia de Derrida consiste precisamente en mostrar que no existe esa clausura del significado, porque la diferencia es en realidad la condición estructural del mismo. Así que si concluimos que la filosofía occidental habría padecido siempre esa inclinación por encontrar un fundamento estable, y ese fundamento se traducía siempre en la proposición de una presencia plena, pues un punto de inflexión como el que supuso Nietzsche no solo nos revela que esa búsqueda de fundamento es una manifestación de una voluntad de poder que en ningún caso puede fundamentarse, sino también que la desestabilización pues proviene de una pluralidad de fuerzas que luchan por imponerse las unas a las otras. Y es aquí donde cobra especial sentido esa repetición, esa iterabilidad señalada por Derrida, la cual en realidad, al mismo tiempo que introduce la diferencia, pues tiene el objetivo de preservar la identidad, ¿no? Es decir, preserva la identidad alterándola de manera inevitable. Porque pues lo marginal vemos cómo se cuela constantemente en la ecuación, revelándonos pues que esta misma se ha formulado ya gracias a la diferencia, y por mucho que nuestros ojos lo que observan es la obra constituida, pues es el marco lo que verdaderamente la sostiene y lo que le da una estabilidad aparente, pero al mismo tiempo, es decir, no nos imaginemos un cuadro como tal, sino que en el caso de lo conceptual o de lo metafísico, pues el marco está constantemente mezclándose con la obra, ¿no? Lo cual, pues en el ámbito del logos, también implica que la escritura desborda a la voz como principio de inteligibilidad, porque la pretensión unitaria de toda expresión vocal pues naufraga en la corriente simbólica que la determina, ¿no? Lo que al final podría resumirse como pues que aquello que Aristóteles denominaba el accidente
es en realidad mucho más estructural y mucho más constitutivo que la propia sustancia, la cual en sí misma lo que sucede es que también es accidente o es el resultado de numerosos accidentes, ¿no? O de indefinidos, casi podríamos decir. En resumen, lo que viene a evidenciar Derrida pues es que la filosofía occidental se habría construido en gran medida en base a estructuras de oposición, porque por algún motivo pues el pensamiento conceptual, que sería de un carácter, como ya hemos dicho a menudo, marcadamente esencialista, pues tiende siempre a organizarse en pares, ¿no? Esto lo hemos visto aparecer a menudo, incluso ya desde antes de Platón, con esa oposición entre el ser y el no ser que ya definió la doctrina de Parménides, y con ello, pues, evidentemente, la doctrina de Platón y el pensamiento occidental. Y al final, una de las características principales de esos dualismos que la filosofía en realidad nunca ha sido capaz de abandonar, aun cuando siempre conllevaban problemas importantes, pues una de sus características ha sido la de privilegiar siempre uno de los dos términos, es decir, el de no ser capaz de establecer un dualismo puro, casi en el sentido más heraclíteo o en el sentido de eso, de equilibrar la balanza, sino que al final esos dos términos, por mucho que ambos se definan mutuamente, pues no ocupan nunca el mismo rango, ¿no? Es decir, no estaríamos hablando de un diferencialismo real, que es precisamente lo que Derrida va a introducir, no con dualismo, sino con infinidad de voluntades, en términos nietzscheanos, sino que estaríamos hablando de que los dualismos pues se establecen en torno a posiciones jerárquicas muy marcadas que al final habrían moldeado la forma en que pensamos, ¿no? Uno de los ejemplos más claros pues es este de la presencia y de la ausencia, que es una dicotomía que tenemos muy asumida, de tal manera que al final pues la presencia funciona siempre como origen, mientras que la ausencia pues se vive como la peligrosa disolución de este principio. Claro, todo esto cambia cuando asumimos que la ausencia vive en realidad en el corazón de la presencia y que esta no sería posible sin aquella, ¿no? Mismamente, esto cambia también mucho cuando pensamos en esa idea del presente que ya Platón anunciaba. Es decir, si yo te pregunto a ti y te digo que me digas qué es el presente o cuál es el momento presente, pues te darás cuenta de que no eres capaz de decirlo, ¿no? Porque este presente inmediatamente se convierte en pasado y el que va a venir todavía es futuro. Entonces, no hay presencia, ¿no? Pero bueno, más allá de lo intuitivo, pues esto da un giro radical a la propia esencia dicotómica de la metafísica, porque al final lo que se ha privilegiado siempre es el término que se consideraba inmediato, es decir, al que se le atribuía esta forma de presencia plena, que en realidad vemos que no es nada, que se diluye en cuanto intentamos formularla. Así que bueno, pues desestabilizar esta presencia sería en realidad mostrar que las oposiciones no pueden mantenerse nunca de forma rígida, porque el término subordinado, que es aquel al que habríamos considerado ausente, se convierte ahora en la condición de posibilidad del término privilegiado, ¿no? Y Derrida va a concretar esto muy especialmente en la oposición entre el habla y la escritura, ya hemos dicho, donde nos muestra pues cómo esta jerarquización ha terminado derivando en ese logocentrismo por el cual pues la escritura habría sido relegada injustamente desde ese momento en el que Platón, pues de forma un tanto lapidaria, afirma que solo un loco pondría por escrito lo que verdaderamente piensa. Y claro, precisamente en lo anecdótico es donde reside la ironía, ¿no? Si tenemos en cuenta que Platón, que es el que estaría afirmando esto, de que estaría subordinando la escritura, pues es precisamente el fulano que convirtió la filosofía en un género literario, ¿no? Entonces es precisamente en esta clase de paradojas, nuevamente en algo que podría no parecernos tan importante, o que es meramente, pues eso, anecdótico, pero en realidad se nos revela la centralidad y el meollo del asunto en este tipo de paradojas, ¿no? Porque aquí tenemos, pues eso, que precisamente Platón, que es este filósofo que convirtió la escritura en la forma de transmisión por excelencia del pensamiento, pues al final está iniciando en cierta medida esa tradición logocéntrica por la que de repente consideramos el habla como algo primario, y a raíz un poco pues de la intuición de que la voz sería más cercana al pensamiento y por tanto al sentido, mientras que la escritura consistiría en poco más que una copia, ¿no?
Así que la crítica de Derrida pues va a centrarse en mostrarnos que esta estructura contiene una dependencia oculta y que ésta se aparece ante la observación de que la pretensión del habla como transmisora del sentido pues reside en su iterabilidad, ya hemos dicho, en su posibilidad de repetirse, pues que pues el habla al final, el lenguaje debe poder ser comprendido en distintos contextos y por distintos interlocutores e incluso en ausencia del propio hablante, ¿no? Claro, esto lo que nos evidencia es que esa inmediatez que se le ha atribuido tradicionalmente al habla en realidad es lo de menos, porque su verdadera esencia pues reside en eso, en la posibilidad de repetirse y en la separación al final que esto implica entre el signo y el origen, que es precisamente aquello que tradicionalmente se le ha atribuido a la escritura, de tal manera que concluimos con que el habla es también una forma de escritura, es un subproducto de la misma, ¿no? Como ya he dicho. Porque el signo al final pues representa lo presente en su ausencia, tiene lugar en esa ausencia, ya que pues es lo que utilizamos para representar aquello que no podemos mostrar, de tal manera que el signo es mucho más que un elemento visual, porque toda presencia diferida que se aparezca en un proceso comunicativo ya podemos considerarlo un signo. Da igual que nos estemos refiriendo al signo propiamente escrito o al signo vocal, ¿no? Al signo fónico, que ahora se nos aparece como un derivado del primero, o a cualquier otra clase de simbología, como puede ser el dinero, por ejemplo, ¿no? Porque lo cierto es que la circulación de los signos pues difiere el momento en que podríamos encontrarnos con la cosa misma y adueñarnos de ella, ¿no? En eso se basa la simbología y por ese motivo la escritura es mucho más constitutiva que el habla, ¿no? Así que bueno, pues si podemos definir, sin lugar a dudas, eso, la escritura como la posibilidad de repetición ante la ausencia, pues tenemos que esa estructura ya estaría operando plenamente tanto en el corazón del habla como prácticamente sobre todas las funciones humanas, porque dentro del estructuralismo ya hemos visto que estamos atados plenamente a esa arquitectura simbólica y no podemos liberarnos de ello, ¿no? Es decir, no podemos siquiera llegar a concebir pues eso, cualquier posición o cualquier posibilidad que escape a ese estructuralismo, ¿no? A diferencia de lo que se creería tradicionalmente, de que el pensamiento es una especie de espontaneidad basada en el habla, pues si ahora entendemos que todo esto está subordinado a una estructura rígida, más o menos rígida, pues entendemos que realmente el drama humano es estar anclado y estar atados a esa estructura y no poder ir más allá de ella, ¿no? Así que bueno, pues de esto se deduce también que la sustitución del signo por la cosa misma en el habla pues es en realidad secundaria y provisional si lo vemos desde la perspectiva de esta presencia original y perdida de la que deriva verdaderamente el signo, y con respecto a esa pretendida presencia final y ausente también que convierte al signo en un mediador, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Derrida lo que hace es poner en tela de juicio la autoridad de esa presencia, que se nos anuncia como inmediata, así como también la autoridad o la falta de autoridad de la ausencia, ¿no? Como su oposición, interrogando al final ese límite que siempre nos habría impelido a los hablantes de una lengua a formar todo sentido del ser en base a esta dicotomía, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que sucede a raíz de esto? Pues que si nuestro pensamiento está en realidad determinado por eso, por la escritura, ¿no? Por la estructura semiológica, podríamos decir, nos encontramos ahora con que el fundamento pues no es el sentido, sino la diferencia. No es esa espontaneidad atribuida al habla, ni esa inmediatez que realmente no existe, sino la diferencia pura y dura, la alteración que se introduce en la repetición del símbolo, ¿no? Y es que, pues si nos remitimos a ese vídeo de Wittgenstein, donde dije que la gran revolución en el ámbito de la lingüística, pues es eso, aquella que llevó a cabo Saussure, que ya hemos dicho, pues tenemos que el sistema de los signos no se constituye nunca por la totalidad de los términos, porque estos carecen de un significado de forma aislada y solo lo pueden encontrar pues dentro de los juegos del lenguaje, ¿no? Lo que hemos dicho. Vamos, que no puede haber un establecimiento arbitrario del lenguaje, sino es porque el sistema de los signos pues se articula en torno a diferencias y de tal manera que los elementos de la comunicación pues no funcionan por la fuerza compacta de un núcleo, sino por esa red de oposiciones en las que se establece su contraste con respecto a otros signos, ¿no?
de lo que se concluye que toda lengua no puede comportar ideas o sonidos preexistentes con respecto del propio sistema lingüístico, sino solamente diferencias conceptuales que aparecen como resultados de este sistema y que en el habla se acabarán manifestando como diferencias fónicas. Ya dice Derrida incluso que los primeros gritos, esto creo que lo he dicho ya alguna vez, que las primeras expresiones vocales, gritos, dicho mal y pronto, de los primeros homínidos, bueno, sí, porque serían gritos, ya eran realmente una expresión simbólica y por tanto ya eran escritura. Es decir, es que lo que estamos diciendo aquí es que la escritura es anterior a cualquier forma de habla, incluida la más básica que os podáis imaginar de los hombres primitivos, ¿no? Entonces, pues bueno, de tal manera que lo que hay de idea o de materia fónica en un signo, pues importaría mucho menos que lo que hay a su alrededor en los otros signos, ¿no? Esto relacionándolo con la idea de Saussure. Nuevamente, pues eso, esto desestabiliza la tradicional idea de presencia que hasta el momento habría imperado, aun cuando pues Saussure no lo había explicitado de esta manera, porque la realidad es que el concepto de significado pues no está nunca presente en sí mismo, o por lo menos pues no en una presencia suficiente que pudiera conducirnos a un ideal de sentido, ¿no? Porque pues todo concepto está esencialmente inscrito en una cadena o en un sistema dentro del cual siempre nos va remitiendo a otros conceptos gracias a ese sistemático juego de las diferencias. Y este juego es el que Derrida pues bautiza con ese término bastante osado, que es aquel de la diferencia o différence que he dicho al principio, que bueno, lo que sucede con este término es que tiene una traducción compleja, porque bueno, es un término inventado por Derrida y que realmente en español se traduce como diferencia, pero esta traducción es errónea. Pero claro, es que no tiene otra traducción posible porque la idea de Derrida al final es establecer una palabra que suene exactamente igual que la palabra diferencia, pero que se escriba de forma distinta, ¿no? Entonces, en francés esto lo puede hacer por el cambiar la E por la A en différence. Sigue sonando igual, pero claro, pues en español no se puede hacer esto. Y esto pretende hacerlo no solo para juntar el término diferencia con diferimiento, sino para mostrar cómo la escritura pues, es realmente soberana a la hora de transformar los juegos del lenguaje, y que esta es mucho más que un simple instrumento, porque en ella se revela verdaderamente la estructura de sentido. Es decir, cambias, o sea, las palabras se escriben distinto, pero suenan igual, ¿no? Sin más, claro, la putada es eso, que cuando vamos al español pues no podemos llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Ni podemos jugar con la palabra diferencia de esta manera, así que los traductores pues habrían considerado que el mal menor es escribirla como diferencia, para en cierta medida pues dar fe de lo que Derrida pretendía. Y bueno, como yo aquí me niego a estar diciendo sin parar diciendo différence, que me dan ganas al final de que me metan una baguette bien caliente por el culo, pues nada, diré diferencia o diferencia, dependiendo de cuándo toque, ¿no? La cuestión, sin más, es que Derrida pues emplea este concepto para reunir bajo un mismo signo dos sentidos distintos. Como ya he dicho, por un lado, esa diferencia que tanta importancia tiene en la formación del lenguaje, y por otro lado, el diferimiento, que como bien sabemos, pues consiste en el aplazamiento temporal de algo, ¿no? De tal manera que este juego constituye en realidad una forma brillante de aunar las consecuencias de la semiótica derridiana, donde por una parte pues el sentido solo se encuentra en el contraste, y por otra pues este no puede estar nunca plenamente presente porque siempre se encuentra desplazado, ¿no?, hacia otras referencias dentro de esa red del lenguaje. De tal manera que aquello que siempre habríamos tenido a bien denominar como significado, pues nos remite en realidad a la misma ausencia del mismo y a la imposibilidad de fijar una presencia plena que lo garantice, porque, pues bueno, cada vez que vamos a fijarla, esto nos remite a otro momento, ¿no? Y al final, pues eso, como ya vimos en Platón, el origen de este mal, si es que queremos considerarlo así, bueno, evidentemente no es un mal, porque sin este mal no habría ni siquiera filosofía, como aquella doctrina que ya hemos visto que gira siempre en torno al límite. Pero bueno, lo que Platón considera un mal, y de ahí
pues aparece su defensa de la trascendencia, reside al final en la temporalidad, ¿no? El problema del mal es el problema del tiempo, porque al final, pues el ser humano, al estar inserto en la temporalidad, pues no puede encontrar nunca plena consistencia, porque a cada instante, pues está dejando de ser lo que es, ¿no? Y sin embargo, pues la solución para Platón, en lugar de aceptar ese devenir claro, en ese momento nos abocaba ese devenir inevitablemente al relativismo propugnado por los sofistas, ¿no? Así que lo que hace Platón, pues es eso, postular unas formas cuyo aislamiento de lo material pues tendría como objetivo mantener esa rigurosidad del conocimiento al margen de la temporalidad. Porque al final la propiedad más importante de las ideas platónicas es esa, es la eternidad o la atemporalidad, ¿no? Pero por supuesto, pues claro, esto revela en realidad el profundo sesgo de esa metafísica de la presencia, que es aquella que aún se articula en torno a la positividad de los términos lingüísticos, a la cual pues sería Saussure el que pondría fin en el estructuralismo, ¿no? Este estructuralismo que, como ya he dicho, pues es el que establece que un signo no obtiene su significado a partir de una esencia propia, sino por su posición concreta dentro del sistema de oposiciones. Y lo que se resume es que, pues básicamente toda palabra significa en cuanto que no es ninguna de las otras palabras. Y no por lo que la palabra es, porque la palabra no es nada, ¿no? Sin el resto. Así que podemos decir que Saussure pues supone un paso decisivo para este establecimiento del diferencialismo que llevará a cabo Derrida. Pero este mismo establecimiento consiste en ir un paso más allá y pues bueno, decir que la diferencia no solo es la relación entre esas posiciones de los términos dentro del sistema, sino que es la condición misma de posibilidad de que esos términos se aparezcan como tales, ¿no? Porque el movimiento de significación pues solo será posible si cada elemento denominado como presente se relaciona con otra cosa, guardando a su vez en sí pues una marca del elemento pasado y dejándose ya hundir también por la marca de su relación con el elemento futuro, ¿no? Ahora veremos la importancia de esta palabra, de la marca también. Pero bueno, esto sucede de tal manera que el presente, como ya vimos también en ese arranque platónico de existencialismo, pues se constituye en realidad como una relación de dos elementos de los cuales ninguno de ellos está realmente presente, ¿no? Entre el pasado y el futuro. Y en realidad pues es de aquí de donde surge la crítica a esa metafísica de la presencia, a una tradición filosófica que aún surgiendo de esa constatación que estaba mismamente viva ya en Platón, de que el ser humano solo es un movimiento hacia su deseo, como diría, bueno, en este caso San Agustín, pero... Y bueno, y que aquello que denominamos ente solo se nos aparece en tanto que ha sido o en tanto que puede llegar a ser, es decir, ya desde el inicio de la filosofía está clara la constatación de que la presencia realmente no existe o no es nunca de forma plena, pues al final, por lo que sea la metafísica, se desvía de esa constatación y acaba dejándose llevar por esa inclinación irrefrenable, por congelar la realidad y por favorecer una inmediatez cuya consistencia es nula, porque bueno, por el mismo hecho de ser inmediata, pues eso se convierte automáticamente en pasado y en ausencia, ¿no? Por eso no hay consistencia ninguna en esa inmediatez. Entonces, pues es por esto que Derrida modifica el concepto de diferencia para hacerle participar también del diferimiento, ¿no? Del margen temporal, porque este al final es el que posibilita la utilización de los signos al permitirnos recurrir a otros signos ausentes que explicarían su significado, ¿no? De tal manera que si el sentido nunca se presenta como una presencia plena o inmediata, sino que pues siempre está desplazado dentro de una cadena de remisiones, pues esto significa que el significado estará siempre también temporalmente aplazado, ¿no? Y por tanto, pues que nunca se alcanza una presencia final que pueda cerrar el sistema. Y esto no solo tiene consecuencias decisivas para la oposición entre el habla y el lenguaje, sino también para la concepción misma de la conciencia humana. Porque bueno, si ya vimos en Wittgenstein que el pensamiento no es más que un subproducto de los juegos del lenguaje, donde pues eso, su práctica compartida es en realidad el origen del uso y lo que es el pensamiento no es más que un derivado monológico de algo que por naturaleza es dialógico, ¿no? Como es el habla.
pues bueno, tenemos ahora que ese tradicional privilegio que se habría concedido a la conciencia no es en realidad sino otra mala interpretación de la metafísica de la presencia, ¿no? De esto vimos que ya nos advierte Wittgenstein, ¿no? Que pensar el pensamiento, concebir el pensamiento como algo primigenio frente al habla, en realidad es un error. Porque, bueno, el sujeto como conciencia pues siempre se ha anunciado como presencia para sí mismo, que es algo que cobra especial relevancia en la fenomenología de Husserl, y que sin embargo pues ahora se nos aparece como una mera determinación más y como otro efecto más dentro del sistema de diferencias, ¿no? La propia subjetividad sería otro efecto dentro de este sistema. Y aquí es donde el propio Derrida nos dice que esta intuición pues es también la de Nietzsche y la de Freud, ambos, pues bueno, curiosamente autores de la sospecha, que como tal pues habrían ya puesto en tela de juicio la certeza de que la conciencia existe para sí misma, ¿no? Incluso nos asegura también pues que el propio Nietzsche ya operaba en ese término de la diferencia, esto lo afirma Derrida, pues eso, que tanto Nietzsche como Freud ya operaban en su propio término, en el término de la différance, de la diferencia, aún sin haberlo explicitado, pues eso, al haber asegurado que la conciencia al final es el efecto de una serie de fuerzas cuya esencia y modos no le son propios, ¿no? Esto lo decía Nietzsche y esto lo decía Freud con el subconsciente, ¿no? En lo que en realidad pues estarían afirmando que nunca hay una presencia plena de una fuerza concreta, sino que al final el sujeto es el punto donde convergen una serie de fuerzas, ¿no? Vamos, que el propio sujeto pues ya es diferencia y como tal este en realidad no existe. Pues bien nos anunciaba ya Derrida que si la diferencia o la diferencia es aquello que hace posible la representación del presente, de un presente que en realidad nunca está presente, pues la diferencia tampoco puede presentarse en realidad nunca, ¿no? Bueno, os prometo que no me he fumado nada. Por lo menos no todavía. A lo mejor después de este vídeo ya me tengo que meter uno entre pecho y espalda. Pero bueno, pues es que eso, la forma de definirlo de Derrida al final es que la diferencia aparece desapareciendo. Y de esta manera pues es como excede a todo posible orden de verdad. De lo que él concluye que todo el pensamiento de Nietzsche pues es en realidad una crítica de la filosofía como indiferencia activa ante la diferencia y como intento de represión de la misma, ¿no? Lo cual pues en ningún caso puede excluir el hecho de que la filosofía al mismo tiempo vive y se alimenta de esa diferencia. Vamos, que al final el pensamiento de Nietzsche habría sido una crítica a la metafísica de la presencia, eso lo tenemos claro realmente, y que Derrida está haciendo un ejercicio nietzscheano como prácticamente... Bueno, buena parte de los filósofos que vienen después de Nietzsche y que nos dan idea de por qué Nietzsche es realmente un punto de inflexión tan importante en la historia de la filosofía, pues eso es evidente, ¿no? De tal manera que si ahora volvemos a tomar esa serie de opuestos de la que antes hemos hablado, sobre los que se levantaba el pensamiento occidental, pues no veremos que la oposición entre cada una de las dicotomías se borre, sino que lo que sucede ahora es que se anuncia la necesidad de que uno de los términos aparezca como diferencia del otro, es decir, que un término se difiere a sí mismo en el otro. Por ejemplo, si nos vamos a ese célebre dualismo platónico entre lo sensible y lo inteligible, pues se nos revela ahora que lo inteligible siempre fue en realidad un sensible diferido, algo que el propio Nietzsche nos habría señalado también al afirmar que el ideal pues no deja de ser una manifestación de ese devenir sensible que pretende estratificarse a sí mismo de alguna manera, ¿no? Así que pues aquello a lo que Derrida pone el nombre de diferencia pues es la misma discordia activa y en movimiento que Nietzsche opuso a todo el sistema tradicional de la gramática metafísica, esta que sería inducida por ese optimismo racionalista socrático y que acabaría dominando todo el ámbito de la cultura, de la filosofía y de la ciencia. Y para Derrida pues es también muy significativo que esa puesta en tela de juicio de la primacía de la presencia, al menos en lo tocante al ámbito de la conciencia, pues sea también el objeto de la doctrina de Freud. Porque como bien sabemos, pues ese inconsciente no se trataba de una presencia para sí escondida, sino que es algo que se difiere, que delega su representación y que pues no habiendo ninguna posibilidad de que aquel que manda exista verdaderamente, ¿no? Es decir, que
lo que sería consciente se halle plenamente presente en algún sitio, y mucho menos que en realidad encarne el ideal de consciencia, ¿no? Y es aquí donde aparece también esa noción que ya hemos dicho que será muy importante en Derrida de la marca, que al final, pues siendo cualquier inscripción o trazo que es susceptible de ser utilizado como signo, pues en realidad se acaba definiendo como todo pasado que no ha sido nunca presente, en tanto que, bueno, nuestras marcas pues tienen una carga o un origen en realidad inconsciente, y además de esa iterabilidad que presentan, que hace que la marca pues pueda funcionar incluso en ausencia de su autor, ¿no? Y Derrida va a designar esta marca bajo el término griego de grame o gramé, el cual opone a la usía como aquel otro término que en la tradición pues habría sido traducido siempre como el ser o la esencia, es decir, como aquello que posee una forma de estabilidad ontológica y por tanto núcleo no funcional de toda metafísica de la presencia. Y es aquí donde se señala el papel crucial de una determinada concepción del tiempo, porque vemos que Aristóteles en particular habría vinculado esa ousía con el presente, entendiendo este como el punto privilegiado en el que el ser se manifiesta. Y es a raíz de esta concepción que la tradición metafísica pues tiende a pensar el ser bajo la figura de la presencia, en una idealidad que desde la óptica derridiana pues se nos presenta como artificiosa, como casi absurda, porque ya hemos visto que esta identificación entre ser y presencia no es evidente en absoluto, sino que de hecho pues resulta de una serie de decisiones conceptuales arbitrarias que habrían ido estructurando la historia del pensamiento, ¿no? Y es por esto que Derrida asumirá ese ejercicio heideggeriano por el que toda destrucción de la ontología clásica pues debe partir de una desestabilización del concepto vulgar del tiempo, entendiendo como ese privilegio del presente que habría marcado ya el poema de Parménides, ¿no? Recordemos la distinción en Parménides del ser y el no ser, que realmente es lo que condiciona todo nuestro pensamiento, donde, bueno, pues ese privilegio del presente, pues lo que implica es una subordinación sistemática de aquello que introduce la diferencia temporal y que por tanto da forma realmente al sentido, que es aquello que habríamos bautizado o que Derrida habría puesto bajo el nombre griego de la gramé, ¿no? De la huella o de la repetición. Porque frente a esa presencia plena que la metafísica atribuye a la ousía, pues la gramé introduce la dimensión de mediación en la forma de ese trazo que puede repetirse y que puede desplazarse y que funciona en ausencia de su origen y por tanto pues constituye la estructura simbólica que estaría detrás de todo proceso humano. Y la constatación de esto la vamos a encontrar, como bien nos va a decir Derrida en este capítulo de la usía y la gramé, pues paradójicamente encontramos la constatación de esto también en Aristóteles, concretamente en una de las aporías de su física, en las que trata de averiguar si el tiempo forma parte del ser o del no ser. Y adivinad qué es lo que concluye Aristóteles, ¿no? Porque bueno, aquí él admite que la fisis del tiempo es problemática, porque la realidad es que si pensamos a partir de la hora, pues solo podemos concluir que el tiempo en realidad no es, porque la hora se da a la vez como lo que ya no es y como lo que no es todavía. Es decir, curiosamente, un filósofo más que habría fijado esa metafísica de la presencia en realidad está asumiendo que el presente no existe, ¿no? Porque bueno, el presente o el tiempo incluso pues se convierte en aquello que es lo que no es y que no es lo que es, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que aquello que pertenece al no ser no puede en ningún caso participar de la presencia o de esa ousía, entendida como sustancia, pues debemos concluir que ninguna de las partes del tiempo está realmente en el presente. E incluso que el ahora es intemporal, porque pues solo se convierte en temporal en el momento en que deja de ser una hora, ¿no? Pasando a la nada en la forma de ser pasado o de ser futuro. Y aquí tenemos la paradoja de que el ahora, que es intemporal, es decir, que forma parte del no ser, pues pasa al ser dejando de ser, ¿no? Es decir, pasa a ser algo en el momento que se convierte en pasado o en futuro. De tal manera que al final el ahora pues es en realidad el núcleo intemporal del tiempo, que a su vez solo puede ser identificado recurriendo a una gramé, porque solo así, o a una grame, la verdad que no sé cómo se dice, porque bueno, solo así podemos realmente distinguirlo mediante una inscripción diferencial, ¿no?
Así que el presente pues ya no puede ser concebido en ningún caso como un punto simple, indivisible, sino como un límite en el cual la diferencia pues habría de introducirse para poder definir su relación con aquello que no es presente. En otras palabras, que el presente estaría estructuralmente atravesado por la ausencia, lo cual dinamita desde dentro ese privilegio de la usía, como de la esencia, como fundamento metafísico, ¿no? Porque el presente no puede nunca coincidir plenamente consigo mismo, habiendo de contener siempre, pues, como ya hemos dicho, cierta retención del pasado y cierta anticipación del futuro, que es donde realmente el presente se realiza. Donde nuevamente, pues, se nos va a aparecer la crítica de Derrida hacia la fenomenología de Husserl, y esta crítica se basa en mostrarnos pues que la conciencia del tiempo implica ya cierta estructura de retención que al final impide concebir el presente como ese punto absolutamente puro que es lo que Husserl pretendía mediante la epogé, ¿no? Mediante ese abandono de toda conceptualización. Y esto es algo que vemos también en la espacialidad, porque si el espacio es una suerte de continuidad indeterminada en la que se origina la naturaleza, pues la necesaria diferenciación para que ésta se origine debe suceder como negación de esa pureza originaria, ¿no? Negación de la propia espacialidad del espacio, ¿no? Pero negación que a su vez se convierte en determinación del espacio. De tal manera que aquí siempre nos manejamos al final nos manejamos en términos que nos llevan a ser conscientes de que las oposiciones tradicionales no son tales y se desdibujan, y tenemos que, al final, para afirmarse tanto el tiempo como el espacio, tiene que negarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, Derrida pues expresa la negación espacial de una forma, que es siguiendo una estructura claramente pitagórica, realmente, donde la primera negación pues constituye el punto, como ese espacio que en realidad no ocupa espacio, pero que a la vez es la primera determinación del espacio, ¿no? Y ese punto pues se niega a su vez a sí mismo, poniéndose en contacto con otros puntos y dibujando de esta manera una línea que igualmente pues es al contactar con otras líneas que da lugar a la superficie, y de esta manera pues la negación del espacio se establece como condición de posibilidad de su misma determinación, ¿no? De la misma espacialidad. Y sin embargo, como bien nos diría Kant, pues la verdad del espacio no puede ser otra que el tiempo, en tanto que en este pues se articulan todas las transformaciones que hasta ahora hemos descrito, e incluso pues dentro de esas condiciones a priorísticas de nuestra intuición, ya vimos en la estética trascendental kantiana que el tiempo pues ocupa un lugar ontológico superior, ¿no? Al articular tanto nuestras intuiciones externas como las intuiciones internas, ¿no? De lo que podemos deducir, pues que el espacio, en tanto que se niega y se determina, pues se transforma en tiempo, y el tiempo a su vez se espacializa al ser la condición de posibilidad de la diferencia o de la diferencia, ¿no? O recordando una paráfrasis de Aristóteles, pues el tiempo es, como el espacio, una forma pura de la sensibilidad o del intuir, y es el sensible insensible. Así que bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que si la forma elemental del tiempo es el presente, la presencia no podría estar fuera del tiempo más que sosteniéndose a sí misma fuera de la presencia, lo que nos devuelve a la tesis de que toda presencia es ausencia, ¿no? Y es el propio Aristóteles el que al anticipar ese concepto de lo sensible e insensible, pues en realidad estaría instalando las premisas de un pensamiento del tiempo que ya no está dominado por el presente y que por tanto sale fuera de la metafísica de la presencia, ¿no? Y si, como ya hemos visto, pues es aparentemente posible demostrar que el tiempo no es nada, ¿no? O pertenece al no ser, pues es que ya se habrá determinado el origen y la esencia de la nada como tiempo, y habiendo operado en el horizonte de sentido del tiempo para pensar el no ser como no presente, o pues lo que es lo mismo, que la nada del tiempo solo es accesible mediante el ser del tiempo. Al final esto lo que hace es revelarnos esa inestabilidad de las oposiciones clásicas que la metafísica habría dado siempre por sentado, porque pues ahora de repente el ser y el no ser se nos aparecen como dos entidades que de alguna manera se necesitan recíprocamente, algo que en realidad pues siempre habría sido así, ¿no? Y de hecho este es un ejercicio que tuvo que llevar en su momento a cabo Platón en la reformulación dialéctica de su teoría, a raíz del diálogo del Parménides, donde
donde pues bueno, pues al final tenía que admitir en cierta medida la existencia del no ser como determinación del ser, y porque todas las ideas pues tenían que relacionarse de alguna manera con el no ser para pues establecer, por ejemplo, las famosas oposiciones entre la semejanza y la desemejanza, ¿no? Pero esto en Derrida, pues bueno, se va a radicalizar hasta el punto de afirmar que en el momento en que el ser es sinónimo de presente, pues la nada, en tanto que tiempo, es lo mismo que el ser, ¿no? O sea, que el no ser es... No solo es que el ser necesite del no ser, sino que el ser es, a su vez, no ser, ¿no? Porque ya hemos visto, pues bueno, que el tiempo es la manifestación discursiva de la negatividad, porque la misma dicotomía entre Ousía y Grame se basa en una jerarquía conceptual que no puede sostenerse de manera coherente, de tal manera que el ser mismo, si todavía nos hallamos con la potestad de emplearnos en estos términos, pues aparece como efecto de una red de huellas y diferencias que impide cualquier posibilidad de clausurar la metafísica. Porque, pues si Aristóteles piensa el tiempo como el número del movimiento según el antes y el después, pues eso implica que toda temporalidad, en tanto que se numeraliza, ¿no? Pues se somete a la marca. Es decir, se somete a algún tipo de inscripción diferencial que hace posible su reconocimiento, y por tanto pues no es el presente el que define la esencia del tiempo, porque pues este no va a ser pensado ya a partir de una hora que no existe, que se diluye y que no hay forma de representar por medio de inscripción, ¿no? Por medio de la escritura, sino que el tiempo se define pues a partir de su traducción simbólica, como ya hemos dicho, en términos matemáticos. Y si bien el ahora, en tanto que límite, pues se nos muestra, se nos puede mostrar también como algo numeral, pues Derrida nos recuerda que el número no pertenece en ningún caso a aquello que enumera, por lo que el ahora pues no pertenece a la esencia del tiempo, como ya habríamos dicho anteriormente. De tal manera que el ahora se percibe también como accidente, no es en ningún caso lo sustancial. Si recordamos que según las categorías aristotélicas, pues los accidentes es aquello que afecta y que determina la sustancia. Así que nos encontramos ahora con la formulación rompedora de que aquello que siempre hemos definido como sustancial tiene claramente también un carácter accidental, ¿no? Porque ese presente no es realmente el presente que nosotros hemos creído que es, ¿no? Y de todo esto pues surge una pregunta clara, que es, pues bueno, ¿dónde queda entonces la sustancia? Pues hombre, ya lo hemos dicho, ¿no? En ninguna parte. Es decir, nos encontramos ante una articulación del mundo que no es sustancial, sino diferencial. Y lo que muestra este ensayo derridiano sobre la dicotomía entre la Ousía y la Grame o la Gramé, pues es precisamente que por mucho que la filosofía occidental haya pretendido construirse mediante una serie de jerarquías que siempre han privilegiado la presencia, pues en el análisis atento de sus textos, como ya hemos visto, mismamente de Aristóteles, de los mismos filósofos que establecen esa primacía de la presencia, y especialmente de lo que serían los márgenes de esos textos, esos famosos márgenes, pues ahí es donde encontramos las evidencias de que esas jerarquías se sostienen gracias a aquello mismo que intentan excluir. Es decir, no tenemos que irnos realmente, aunque esto sea un desarrollo rompedor o revolucionario, como queramos llamarlo, no tenemos que irnos a nada nuevo, sino que la solución o la respuesta a la problemática esta de la metafísica de la presencia está en los propios textos de los filósofos presencialistas, ¿no? Que podríamos denominar. Así que, pues de este modo es como el análisis de Derrida conduce a una reconfiguración radical de la ontología, donde esa deconstrucción en la que aún nos queda mucho por ahondar, como ya he dicho, es decir, pues va a ser, no sé si habrá una serie larga de vídeos de Derrida, pero espero que sea así, porque ya os he dicho que he intentado tratar lo más sustancial de su obra, no queriendo utilizar un término que no es apropiado, evidentemente, pero he intentado tratar lo más importante, ¿no? Pero claro, el mismo Derrida me diría que si quiero tratar su obra con corrección, pues tengo que atender también a los márgenes, así que realmente quedan muchos vídeos en los que tratar el pensamiento de este autor tan increíble. Entonces, pues bueno, como aún ahondaremos bastante en esta deconstrucción, de momento, pues dejarlo aquí establecido como es aquella que parte de la tarea de pensar el ser como lo que está eternamente atravesado por la ausencia. Y bueno, qué mejor que la conclusión del propio Derrida para
finalizar este pequeño homenaje. Que bueno, hemos llegado hasta la página 100 del libro, o sea que no está ni tan mal. Y bueno, pues esto nos diría el amigo Jacques Derrida. Así es como la diferencia entre el ser y lo que es, eso mismo que habría sido olvidado en la determinación del ser en presencia y de la presencia en presente, esta diferencia está enterrada hasta tal punto que ya no queda ni rastro. La marca de la diferencia está borrada. Si se piensa que la diferencia es en sí misma otra que la ausencia y la presencia es en sí misma marca, es la marca de la marca lo que ha desaparecido en el olvido de la diferencia entre el ser y lo que es. ¿No es lo que inicialmente parece decirnos la palabra de Anaximandro? El olvido del ser es el olvido de la diferencia entre el ser y lo que es. La diferencia falta, permanece olvidada, solo lo diferenciado, lo presente y la presencia se desabriga, pero no en tanto que lo diferenciado. Por el contrario, la marca matinal de la diferencia se borra desde el momento en que la presencia aparece como un ser siendo presente y encuentra su procedencia en un ser presente supremo. Pero al mismo tiempo, este borrarse de la marca debe marcarse en el texto metafísico. La presencia entonces, lejos de ser, como comúnmente se cree, lo que significa el signo, eso a lo que remite una marca, la presencia entonces es la marca de la marca del borrarse de la marca. Así es para nosotros el texto de la metafísica, así es para nosotros la lengua que hablamos. Con esta condición solamente la metafísica y nuestra lengua pueden hacer signo para su propia transgresión. Y es la razón por la que no hay contradicción en pensar juntos lo borrado y lo marcado de la marca. Y es la razón por la que no hay contradicción entre el borrarse absoluto de la marca matinal de la diferencia y lo que la mantiene como marca abrigada y mirada en la presencia. Y Heidegger no se contradice cuando más abajo escribe: la diferencia entre el ser y lo que es no puede, sin embargo, venir enseguida de la experiencia como un olvidado más que si se ha descubierto ya con la presencia del presente y si así se ha confirmado en una marca que permanece guardada en la lengua a la que adviene el ser. Desde este momento es necesario reconocer que todas las determinaciones de una marca semejante, todos los nombres que se le dan, pertenecen en tanto que tales al texto metafísico que abriga la marca y no a la marca misma. No hay marca en sí misma, marca propia. Heidegger dice bien que la diferencia no podría aparecer como tal. La marca de esta marca, que es la diferencia, no podría sobre todo aparecer ni ser nombrada como tal, es decir, en su presencia. Es el como tal lo que precisamente y como tal se hurta para siempre. También las determinaciones que nombran la diferencia son siempre del orden metafísico, y no sólo la determinación de la diferencia en diferencia de la presencia y el presente, sino ya la determinación de la diferencia en diferencia del ser y lo que es. Si el ser, según este olvido que habría sido la forma misma de su venida, no ha querido nunca decir más que lo que es, entonces la diferencia quizá es más vieja que el ser mismo. Habría una diferencia más impensada todavía que la diferencia entre el ser y lo que es. Sin duda no se puede nombrarla más como tal en nuestra lengua. Más allá del ser y de lo que es, esta diferencia, difiriéndose sin cesar, se marcaría a sí misma. Esta diferencia sería la primera o la última marca, si se pudiera todavía hablar aquí de origen o de fin. Una diferencia semejante nos haría ya pensar en una escritura sin presencia y sin ausencia, sin historia, sin causa, sin arjé, sin telos, una escritura que descompone absolutamente toda dialéctica, toda teología, toda teleología, toda ontología, una escritura que excede todo lo que la historia de la metafísica ha comprendido en la forma de la gramea aristotélica, en su punto, en su línea, en su círculo, en su tiempo y en su espacio.